Bueno, muy buenas noches. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que se denomina la estimación del volumen útil de un vaso de almacenamiento. Entonces, comencemos. Bueno, algo muy importante dentro de lo que es el estudio del diseño de presas es establecer primero los elementos que tenemos en la presa y el embalse, ¿sí? Entonces, establezcamos inicialmente que tenemos el cuerpo de la presa que está ubicado digamos, justamente es el que da el, el volumen de reservorio. Este es el volumen o el cuerpo de la presa que estaría justamente generando un embalse. Y el embalse sería todo el área que estaría llenando la presa, ¿sí? Luego tenemos otro elemento que es fundamental, es la obra de toma, por donde obviamente se va a hacer el aprovechamiento de agua justamente hacia aguas abajo. Y un elemento fundamental va a ser justamente el vertedero. Por ejemplo, aquí podemos ver una presa vertedero. Vale decir, el mismo cuerpo de la presa permite que se desfoguen las aguas que no queremos o que las aguas superiores al volumen que nosotros estamos queriendo embalsar. Entonces, muy importante es definir la presa, el cuerpo de la presa. A veces decimos la presa a todo el embalse, y no. El embalse es justamente el reservorio, es lo que se está llenando de agua. El cuerpo de la presa es el elemento estructural que permite justamente llenar este reservorio. Tenemos la obra de toma por la cual se hace el aprovechamiento del recurso hídrico y el vertedero como un elemento de protección para la misma presa para que las aguas superiores al volumen que nosotros hayamos embalsado salgan de forma segura hacia afuera, ¿sí? Entonces, eso como elementos muy importantes de nuestro embalse, ¿sí? O de nuestra presa. Bueno, aquí tenemos algunos elementos que son fundamentales dentro de lo que es el diseño de presas, ¿sí? Primero vamos a tener el nivel de aguas mínimas, ¿no? O volumen muerto. Normalmente la obra de toma no se diseña en el punto más bajo de la presa. Igual que cuando hemos estudiado lo que son los estanques o volúmenes de tanques. Siempre se deja un volumen, siempre se deja un nivel por el cual tengamos un volumen muerto donde se vayan a rellenar algunos asolves. ¿Qué son los asolves? Los sedimentos que vienen de la cuenca. Entonces, por ejemplo, en el nivel mínimo tenemos, por ejemplo, para la presa de Misikuni, un volumen de 30 hectómetros cúbicos, que es el volumen, justamente un volumen muerto mínimo que no se puede bajar, ¿no? Entonces, la presa de Misikuni, por ejemplo, tiene 180 hectómetros cúbicos, vale decir 180 millones de metros cúbicos que puede embalsar, dentro de los cuales 30 sería su volumen muerto, ¿no? Y 150 el volumen aprovechable. Luego tenemos el nivel de aguas mínimas operables, el NAMINO, ¿no? Que está expresado ahí. Ese es el NAMINO, el nivel A de aguas mínimo operable. Después tenemos justamente todo lo que sería el embalse normal, que sería después el nivel de aguas de, de almacenamiento, el NAMU, ¿no? Y tenemos otro volumen más arriba que es el NAME, el nivel de aguas máximas extraordinarias. Entonces, tenemos el nivel máximo de aguas extraordinarias que está definido por un volumen un poquito más alto que el del vertedero, porque ahí va a ir laminando. El nivel de aguas máximo operable es el NAMU, o el nivel de aguas normales también puede, en otra literatura se denomina el NAM o NAME. Y después tenemos el nivel de aguas mínimo de operación, el NAMINO, y el nivel de aguas mínimo, que es el que define la obra de toma. Esos son los elementos fundamentales dentro de lo que tuviéramos en una obra de regulación, vale decir, una presa. Bueno, lo mismo aquí está, en el nivel operacional, el nivel volumen muerto, volumen de aguas mínimo físico, mínimo técnico, y lo que es el
volumen de aguas normales, el nivel NAN, y el nivel máximo de aguas extraordinarias o el NAMO, ¿no? Entonces ahí están los elementos, los mismos elementos que habíamos presentado en la diapositiva anterior. Bueno, pero ¿de qué depende que podamos definir estos niveles? No solamente son definidos por el valle, ¿no? Por el valle donde estamos queriendo emplazar la presa, sino también están definidos justamente por la oferta hídrica. La oferta hídrica definida por la precipitación y la relación precipitaciones-correntía, ¿sí? Entonces, ahí vamos a establecer algunos elementos fundamentales por los cuales la precipitación va a generar una aportación. Vale decir, esos volúmenes de precipitación se van a volver en caudales y esos caudales van a ser nuestros volúmenes aprovechables dentro de lo que sería la presa, ¿sí? Pero el ciclo hidrológico no es un ciclo permanente, no tenemos todo el año lluvias, tenemos zonas donde llueve mucho y en otras zonas donde obviamente estamos en periodo seco. Entonces, normalmente el ciclo hidrológico parte en septiembre, donde se registran las primeras lluvias y estas lluvias van incrementándose hacia los meses de diciembre y enero, y después febrero también, y va después descendiendo a los niveles de abril, y bueno, ya en mayo ya no se registran precipitaciones, ¿no? Entonces, obviamente, en un tiempo tenemos mucha agua y en otro tiempo tenemos un volumen faltante. Entonces, esta obra de regulación que nosotros estamos proponiendo tendría que estar diseñada para que todo el volumen sobrante de agua que no la aprovechamos inmediatamente se almacene en la presa para compensar el volumen faltante que tenemos en, digamos, en la época seca. Entonces, para esto tenemos algunos métodos para hacer estas estimaciones del volumen útil. Y el que vamos a nosotros estudiar es el volumen de la curva de masa o diagrama de Ripple para las demandas constantes. Es lo que vamos a estudiar hoy. También hay métodos de algoritmo, de picos secuentes, de demandas variables. Hay estudios de operación, estudios de optimización, método de volumen económico de presas, etcétera, etcétera. No creo que en esta materia lleguemos al volumen económico de presas porque es un cálculo muy, muy largo, porque el cual el volumen económico de presas, mientras el valle se va ampliando, el volumen evaporado también se va ampliando. Entonces, no te conviene subir más el tamaño de presa porque tu lámina de agua o tu espejo de agua se va haciendo tan grande que el volumen evaporado también se va volviendo muy grande y por eso no te conviene, llegas a un punto donde no te conviene subir más la presa porque el valle se va ampliando mucho y tu volumen evaporando se va haciendo muy grande también. El que vamos a usar, el que vamos a estudiar el día de hoy, es el método de la curva de masa o diagrama de Ripple. Aquí tenemos una hermosa presa, donde es una presa vertedero y ahí abajo tenemos las obras de toma. Entonces, una hermosa presa de gravedad, ahí la pueden ver. Y los datos necesarios para el cálculo son obviamente las aportaciones mensuales y también la demanda. ¿Cuáles son las aportaciones mensuales? Los caudales medios mensuales que se registran en el río para poder establecer justamente cuánto es la oferta hídrica. Y según eso, también establecer o ver cuánta es la demanda que vamos a tener aguas abajo. Si obviamente las aportaciones mensuales y todo el caudal y la oferta hídrica no va a cubrir la demanda, entonces, ¿para qué vamos a hacer el proyecto? No tiene mucho sentido hacer este proyecto. Y si por el contrario, entonces tenemos una buena aportación mensual, tenemos buenos caudales que cubran la demanda, entonces el proyecto es factible, es viable y podemos proceder a su ejecución, ¿sí? Bueno, para estimar el volumen útil que se requiere para satisfacer una demanda, se debe tener registros de volúmenes escurridos durante un tiempo relativamente largo, mínimo 20 años, para establecer realmente qué es lo que está pasando en los ríos. Realmente hay la oferta hídrica, no porque llueva mucho un año, quiere decir que esa va a ser la condición de todos los años. Entonces, obviamente tenemos que tener un registro histórico de caudales, el cual nos diga cuál es la relación precipitaciones-correntía, cuánto precipita, cuánto es el escurrimiento, pero mejor dicho, la escorrentía, que te permite tener caudales de aportación.
En ambos métodos, los cálculos se utilizan datos mensuales de aportaciones y demandas ignorando los factores de menor importancia, en este caso evaporación, precipitación directa en el vaso, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esos son ya después optimizaciones que se le pueden hacer a nuestro diseño y son elementos que no podemos controlar inicialmente. En una segunda fase afinada de ambos métodos se simula el funcionamiento para todo el periodo, considerando variaciones mensuales y anuales, aportaciones y demandas, y ahora se consideran solamente precipitaciones y evaporaciones directas en el vaso de almacenamiento. Bueno, aquí tenemos una curva de caudales, por ejemplo, de una curva de caudales del río Uruguay. Entonces, aquí están estos caudales, se los puede, como se sacan caudales medios mensuales, se multiplica por los días que tiene el mes y con eso se puede sacar la aportación mensual en metros cúbicos. Vale decir, tenemos aforos, tenemos que sí o sí tener aforos en el río que nos den el caudal medio mensual. Este caudal medio mensual multiplicado por el tiempo que tiene ese mes nos va a dar un volumen total de aportación. Entonces, cuando trabajamos con presas, trabajamos con aportaciones directamente en metros cúbicos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, los tirantes, volúmenes de tirantes que se pueden ir generando y obviamente estos tirantes se pueden convertir en caudales, ¿no? Lo que normalmente medimos son alturas. Esas alturas por la curva de gasto podemos definir qué caudal lleva y con eso podemos obtener el caudal medio mensual y multiplicado por tiempo vamos a tener la aportación mensual. Esas aportaciones, con las siguientes aportaciones, por ejemplo, aquí tenemos del río Misicuni en metros cúbicos por segundo, se va multiplicando, ¿no? Se va haciendo la multiplicación. Ahí tenemos, por ejemplo, para agosto del 2015, 0,49 metros cúbicos por segundo y se multiplica por los días. Y así, cada uno de los caudales medios se van a ir multiplicando por los días y se va a sacar la aportación, ¿no? La aportación de cada mes, ¿sí? Y después, con la aportación, se va acumulando las aportaciones, ¿no? Entonces, para el primer caso, vamos a tener, voy a calcular para el primer caso cuánto sería la aportación. Tenemos 0,49 metros cúbicos por segundo, multiplicado por los días que tiene el mes, son 31 días, y sabemos que un día son 86.400 segundos. Entonces tenemos segundo, día con día, segundo con segundo, y al final vamos a tener la estimación en metros cúbicos para el mes de agosto. ¿Cuánto sale, por favor? Esto es para agosto. Entonces, multiplicamos 0,49 por 31 por 86.400 y esa va a ser la aportación en el mes de agosto. No sé si ese color sigue. ¿Sí? Sale 1.312.416. 1.312.000. 416. 400 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, esa sería la aportación para el mes de agosto. Si lo dividimos entre un millón, eso nos va a dar directamente en hectómetros cúbicos. Entonces tendríamos la aportación del mes de agosto de 1.312 hectómetros cúbicos, ¿sí? Voy a anotarlo un poquito más bonito porque no está muy bien.
1.312 hectómetros cúbicos. Y de esa misma forma vamos a ir calculando para los diferentes meses. Tengo un retorno aquí que no está muy bien. Ahora sí. Entonces tenemos la aportación para el mes de agosto de 1.312 hectómetros cúbicos y así vamos a ir calculando para todos los meses, ¿sí? Lo voy a borrar esto y con eso vamos a continuar en la siguiente tabla. ¿Se entiende, no? Entonces, justamente ahí está. Para agosto hemos calculado 1.31 hectómetros cúbicos y acumulamos 1.31. Para septiembre tenemos el caudal medio, 0.31 metros cúbicos segundo, por los días por 86.400 y dividido entre 1.000.000 nos da 0.8 hectómetros cúbicos. Y eso lo sumamos al anterior y vamos acumulando los elementos, ¿no? Ahí están los aportes y después vamos a tener los aportes acumulados, ¿sí? Con eso vamos a construir una curva. Esta curva se llama la curva de Ripple. Esta curva tiene la condición de que nunca baja, obviamente, porque son volúmenes acumulados, ¿sí? Entonces, aquí está graficado el 1.3, el punto A, en el año 1, 0, después en el mes de agosto 1.31, en el año 2 estamos hablando de, en el mes 2 de 2.12 y de así va acumulando. Donde se presenta esta curva más pronunciada, estaríamos hablando que es la época de mayor precipitación y obviamente de mayor aportación, ¿no? Y después, cuando la curva se va volviendo más plana, serían los meses donde no hay aportaciones y solamente es el caudal base del río. Entonces, esto hemos hecho solamente para un año, ¿no? Y podemos hacer, obviamente esto se debería hacer para varios años, ¿no? Por lo menos para 20 indica la recomendación de la literatura. Entonces, el punto final llega a 44.95 hectómetros cúbicos y si eso dividimos entre los 365 días del año y entre 86.400, vamos a encontrar un caudal medio de 1.43 metros cúbicos por segundo. Esta es la condición de que bajo esta condición, o sea, este es el caudal aprovechable medio del año, el total, ¿no? Pero no siempre se va a aprovechar el total, siempre podemos aprovechar un poco menos, ¿no? Tenemos que ser un poco más cuidadosos o un poco más recatados, digamos. Entonces podemos decir que solo se va a aprovechar el 80 o el 60% del caudal total, ¿no? Entonces, estos serían los caudales aprovechables. El máximo caudal aprovechable, 1.43 metros cúbicos por segundo, si es que hacemos la presa, ¿no? En la presa estaríamos estimando que todo el volumen de agua que está generando una aportación la vamos a embalsar y esa nos va a servir para tener un caudal medio de 1.43 metros cúbicos por segundo. Pero eso puede que no pase todos los años, entonces yo puedo decir que el aporte medio de esta cuenca sea solamente el 80% y eso nos daría 860 litros por segundo o un 60%, 430 litros por segundo, 0.43 metros por segundo, ¿sí? Eso para el caso solamente de un año, pero si nosotros podemos hacer una estimación, como nos indica la literatura, de varios años, vamos a tener una curva con bastantes subidas y bajadas, ¿no? Entonces vamos a tener bastantes elementos de esta forma.
Vamos evaluando algunos de estos elementos. Aquí está la literatura que les voy a dejar para que ustedes la revisen, pero en sí lo que se trata es de esto. Se tiene el punto AC. AC. Ese es el volumen que hay que tener antes del que el periodo de lluvia comience, como un resguardo mínimo, porque este elemento va a ser el que se vacíe aquí, ¿no? Entonces, aquí empieza la presa con ese volumen, empieza a llenar las aportaciones hasta llegar a un máximo, se mantiene y llega a un mínimo, donde baja el nivel de aportaciones y va al consumo, y otra vez después va a empezar a subir, ¿sí? Entonces, el valor de Q a U, este valor va a ser la capacidad mínima de nuestro embalse para compensar el ciclo hidrológico de aportaciones. QR va a ser el volumen a almacenar en el periodo. Este va a ser el volumen a almacenar en este periodo. Entonces, con la curva de Ripple, fácilmente podemos definir cuál va a ser la capacidad del embalse que vamos a diseñar o el reservorio que vamos a diseñar. Esto ya con datos, por ejemplo, medidos, con datos que hemos calculado para 2 o 3 años de la presa de Misikuni, estaríamos viendo cómo va a ser este punto, ¿no? Entonces, tenemos este valor inicial que hemos indicado, que es lo mínimo que tiene que tener el embalse antes del periodo de lluvias. Después aquí empieza a llover hasta llegar a un punto máximo. Este año no ha llovido mucho. Y este es su nivel máximo y después va haciendo el consumo hasta la parte baja. Este es el nivel mínimo del embalse donde se vacía completamente y después vuelve a subir. Entonces, la capacidad mínima del embalse va a ser este volumen, ¿sí? Para el caudal, para una estimación del caudal total. Lo que no se puede permitir, no es que no se pueda permitir, pero no es deseable, es que mucho caudal salga por el vertedero, ¿no? ¿Para qué hacemos una obra grande? Para que toda nuestra agua embalsada o gran parte de nuestra agua se vacíe, ¿no? Cuando nosotros visitamos, por ejemplo, la presa de Corani y estábamos más o menos por agosto, más o menos, ellos nos decían, nuestra presa todavía está llena. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vender la mayor cantidad de energía eléctrica, cosa de que nuestro embalse baje y que podamos, con la época de lluvia, embalsar la mayor cantidad de agua, cosa de que nuestro vertedero de excedencias no funcione. ¿Cuál es el sentido? Decía. Agua que se embalsa debe ser agua que se turbina. Esa agua que se turbina es energía eléctrica que se genera y energía eléctrica que se genera es plata que entra a la empresa. Agua que sale por el vertedero es agua que no se turbina y agua que no se turbina obviamente no genera electricidad y no nos pagan por esa agua, no nos pagan por lo que sale por el vertedero. Entonces, los modelos hidrológicos que tienen las empresas hidroeléctricas son muy finos porque tienen que estimar con mucha precisión cuánta agua va a generar electricidad, van a poder vender, cosa de que no salga mucha agua por el vertedero y puedan vender la mayor cantidad de agua turbinada generada en electricidad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya directamente las aportaciones de varios años, de los años 97, 98, 99, 2000, 2001, y con eso se debería construir una curva de Ripple para poder definir o determinar cuál es el volumen útil de la presa o el volumen útil, ¿sí?, de la presa y sobre eso definir qué caudal aprovechable podemos tener, ¿sí? Entonces, con estos valores hemos empezado a construir esta curva y aquí se tiene justamente, se hacen líneas paralelas. Primero, se construye la curva roja. Es el primer elemento que hay que construir con los caudales acumulados, con las aportaciones acumuladas, mejor dicho.
Se va a construir esta curva. Luego, el paso número 2 es unir el punto inicial con el punto final. Esa nos va a dar la recta de referencia. A partir de esa recta de referencia, vamos a hacer una recta paralela al nivel más bajo. Y esa se llama la línea homotética. Esa línea homotética va a definir en el punto inicial el volumen mínimo por el cual debe empezar la presa. Y luego se hace otra línea paralela a la línea más alta, otra línea homotética, ¿sí? Y con eso, entre donde se genera la mayor diferencia de altura, se va a generar justamente el volumen. Este va a ser el lugar donde se genere el volumen de presa. Sí, así es como se diseña inicialmente por la curva de Rippel un volumen de presa. Así de sencillo es, obviamente, pero hay que saberlo, ¿no? Listo. Entonces, es así como se hace el diseño de los volúmenes económicos, de volúmenes útiles de presa por la curva de masa o también llamada curva de Rippel. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre este cálculo? Yo creo que lo más interesante sería que ahora ustedes puedan replicar con la presentación esta curva y me indiquen para la siguiente clase cuánto sería el volumen que hayan sacado para esta presa.